Entonces la serie se llama Igual a Dios, es la autoridad de Jesús, es lo que estamos viendo. Y luego entonces la respuesta de mi fe a que Él es igual a Dios. ¿Ok? El día de hoy el mensaje, honrarle como al Padre, es Juan 5, 17 al 23. Y esto es porque el Hijo comparte la obra, la vida, el juicio de Dios Padre, pues debemos honrarle a Él, porque honrarle a Jesús es honrar al Padre. Esa es la idea. La pregunta entonces aquí para iniciar, ¿verdad? Es, ¿quién es Jesús para ti? Vamos a responder esto, porque dependiendo lo que tú pienses acerca de Jesús, es como te comportarás con Él, como pues te acercarás a Él, como recibirás sus palabras, las enseñanzas de Él. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti realmente? ¿Realmente quién es Jesús para ti? Es importante porque todos debemos responder, nadie se puede quedar así como neutro. No, pues yo, ni bien ni mal. Oye, en esta semana escuché a un pastor muy famoso, predicador, porque él dice que no es pastor, para empezar. Llegó a las 1,000 millones de vistas en YouTube, imagínate, 1,000 millones. Le preguntaron, ¿verdad? ¿Está usted a favor del aborto? Y dijo, ni a favor ni en contra. Ay, caramba, pues no sé. Porque, o sea, con Jesús no hay neutralidad. El que no recoge conmigo, ¿qué? Desparrama, la riega, ¿verdad? O estás conmigo o estás contra mí. ¿Sí has escuchado eso en tu Biblia? Necesitamos leer la Biblia más, hermanos, para no dar ese tipo de contestaciones, ¿verdad? Qué terrible, y mucha gente lo oye y lo sigue. Bueno, olvidémonos de él. ¿Quién es Jesús para ti? Y tienes que dar una respuesta. ¿Será tal vez nada más un filósofo? Muy bonitos pensamientos, ¿verdad? Vino a cambiar el pensamiento del mundo. Alguien que entre muchos filósofos como Sócrates, Aristóteles y otros movimientos filosóficos, ¿verdad? Pues él trajo una idea muy diferente, muy parecida al hinduismo incluso, pero sin esta cuestión de la reencarnación y demás. Algunos dicen que incluso el cristianismo se parece mucho en las historias al hinduismo. ¿Por qué será? Te puedo explicar todo eso. Pero si para ti Jesús nada más es otro filósofo, pues lo tratarás como otro filósofo, ¿verdad? Si para ti Jesús es un buen maestro, te vas a sentar a los pies y vas a tomar lecciones de Él, como un maestro te da lecciones y nada más. Pero ¿quién es Jesús? Entonces sería la pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Por eso la pregunta es así. ¿Quién es Jesús para ti realmente? ¿Qué piensas de Jesús? ¿Quién es, verdad? C.S. Lewis, un escritor muy famoso, lo expresó de esta manera. Escucha, Jesús hizo afirmaciones tan altas sobre sí mismo que no permite tratarlo como solo un gran maestro de moral. Si sus afirmaciones eran falsas, y él lo sabía, que todo lo que decía era falso, decir mi padre trabaja y que realmente él supiera que pues no, pues él nació ahí en la carpintería, ¿verdad? O sea, no venía de Dios y eso, pero él decía esas cosas y lo sabía, entonces sería un mentiroso. Si Jesús para ti es un mentiroso, pues así lo vas a tratar, como un mentiroso, no le vas a creer nada, no te va a importar lo que dice, porque pues, es un mentiroso, ¿verdad? Si Jesús creía que era verdad que Él venía del Padre, pero estaba equivocado, o sea, realmente nació en la carpintería de María y que realmente no nació el Espíritu Santo, pues tuvo que haber tenido otros que veres con alguien y se inventó la historia, pero Jesús se la creyó, Él se creyó el Hijo de Dios sin serlo, entonces era un lunático, un loco. Y si para ti Jesús es un loco, lo vas a tratar como un loco, lo vas a ignorar. Pero si
las cosas que dijo Jesús acerca de Él son verdad, entonces no nos queda otra respuesta que decir que Jesús es Dios. Y ese es el pensamiento de C.S. Lewis, que le sirvió, por así decirlo, a Josh McDowell, quien escribe el libro Evidencias que exigen un veredicto. Josh McDowell empezó a estudiar el cristianismo porque era un ateo y quería derrumbar todas las historias del cristianismo, entre ellas la de la resurrección de Cristo. Y quería encontrar la tumba de Jesús y mostrarle al mundo que ahí estaba Jesús y que no había resucitado. Hay una película de eso, él lo cuenta en sus libros, en sus videos. No encontró más que evidencias de que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y entonces dice, yo te muestro las evidencias, ahora tú dame el veredicto. Si yo te muestro las evidencias, te muestro un video de algo, tú dices, no, pues ya, me cacharon, ¿verdad? Ahí está el video. Bueno, si yo te muestro las evidencias, dice Josh McDowell, dame un veredicto. Y él fue muy afectado por esta teoría de C.S. Lewis. O era un mentiroso, o era un lunático, o era lo que decía que era, Dios mismo, ¿verdad? La verdad es que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Esa es precisamente la controversia aquí en Juan 5. La semana pasada vimos cómo resolvieron esta cuestión del paralítico de Betesda, 38 años postrado ahí, y de repente llega Jesús solo con él, aunque en el lugar estaba una multitud de enfermos, solo con él, lo levanta ahí dándole una orden, o sea, no usó un medicamento, una cirugía, no le untó nada, simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces el paralítico se levantó después de 38 años, cargó su lecho y anduvo. Y entonces los fariseos lo ven cargando en el día de reposo, en sábado, y se enojan. Y empieza la controversia del día sábado. Los líderes religiosos confrontan a Jesús sobre el día sábado y por qué estaba sanando en el día sábado si el día sábado no se debía hacer ese tipo de trabajos. Y entre otras cosas, en otros evangelios cuentan que Jesús les decía, pues hipócrita, porque si cae uno de tus borreguitos en una zanja en día sábado, bien que lo vas a sacar. ¿Y yo no puedo sanar en día sábado? Y en otros evangelios se cuenta, por ejemplo, que sus discípulos tenían hambre, iban pasando por un sembradío de trigo y quebraron unas espigas, las frotaron así para quitar la cáscara y se las empezaron a comer. Eso tampoco estaba permitido en día sábado. En otro evangelio cuenta que en día sábado estaba un hombre con una mano seca ahí en el templo. Y todos estaban ahí a ver si lo iba a sanar en día sábado. Y entonces les dice, los confronta y todo, y le dice al de la mano seca, extiende tu mano. Y en cuanto extendió su mano, dice que se le restableció a lo normal en día sábado. Había esta controversia y tanto era la controversia que lo querían matar. No querían que se fuera del lugar, lo querían matar desde ahí. Y le exigían una respuesta, ¿verdad? Vimos en el pasaje, mi padre ahora trabaja y yo trabajo. O sea, el día de descanso es para nosotros. ¿Ok? Pero Dios trabaja los sábados. Dios trabaja los domingos. Él no tiene descansos. ¿Necesitará descansar Dios? No, pues no. Él no se cansa. Y Él trabaja, sostiene la creación. Imagínate, no, ya me cansé de sostenerla. Hoy es sábado, voy a dejar de sostenerla. Pues nos morimos todos, ¿verdad? Y se acaba el mundo. Si Dios no sostiene a su creación, si Jesús no sostiene a la creación, pero Jesús sostiene la creación y dice, mi Padre trabaja, yo trabajo, yo soy amo del día sábado, yo lo instituí. El sábado es para ustedes, no para mí. Esa es la idea. Porque entonces ellos, los judíos, entienden perfectamente bien y dicen, ¿te estás haciendo igual a Dios? O sea, ¿tú eres Dios?
Para los que dicen que la Biblia, que Jesús nunca dice en la Biblia que Él es Dios, ¿verdad? Pues ellos lo entendieron bien. Te estás haciendo igual a Dios, y ese era el coraje de ellos. Ellos entendieron bien lo que Jesús estaba afirmando. Jesús reclamaba igualdad con el Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Honrarle como al Padre, porque el Hijo comparte la obra, la vida, el juicio del Padre. Cuando tú honras a Jesús, honras al Padre. Entonces, esa era la controversia, ¿verdad? Hoy vamos a entrar entonces a este pasaje. Lo dividí en estos 3 puntos así. Si vamos a honrarle a Jesús como al Padre, necesitamos reconocerle por su identidad, obedecerle por su autoridad y adorarle por su majestad. ¿Te gustó? Tardé un chorro, pero ahí salió, ¿verdad? En verso. Reconócele por su identidad, obedécele por su autoridad y adórale por su majestad. Vamos aquí a nuestro primer punto. Entonces, reconócele por su identidad. Dijimos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Decimos esto, hermanos, y Jesús y el Evangelio de Juan toma el tiempo para hablar de esto. Justo empezando el cristianismo se levantó alguien diciendo que Jesús no era Dios, que Jesús era como un fantasma, que era un espíritu, que tenía como forma de humano, pero realmente no era humano. Y se tenía esta idea, porque la filosofía de ese tiempo pensaban que el cuerpo era mundano, era de esta tierra. Entonces el cuerpo no importaba nada, ¿verdad? Por eso habría que darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? Que este cuerpo que se van a comer los gusanos, pues que se dé gusto mientras, ¿verdad? Y lo espiritual es lo importante, pero el cuerpo no tiene tanta importancia. Entonces no podía caber en la cabeza de esas personas que creían eso, que Jesús en forma humana fuera Dios. Y entonces, aferrados a esa idea y no a las Escrituras, empezaron a decir que Jesús era un fantasma casi, que Jesús no sufrió en la cruz porque era un espíritu. Imagínate las implicaciones de eso. Si Jesús no sufrió nada en la cruz, entonces, pobres de nosotros, estamos perdidos en nuestros pecados. Si Jesús no resucitó, porque pues no murió, ¿verdad? Era un espíritu. Entonces, si Jesús no murió, estamos perdidos todos aquí. Imagínate las consecuencias de pensar así. Entonces, se levantaron cristianos en aquel entonces. En aquel entonces hicieron la declaración de fe y concilios hubo en ese tiempo para decir, ¿verdad? Dios verdadero de Dios verdadero. Esa afirmación surgió por esta controversia en el credo. Algunos se lo saben porque es el credo que utilizan los católicos, ¿verdad? Y ahí se puso Dios verdadero de Dios verdadero, ¿verdad? Porque alguien estaba negando la divinidad de Jesús. Algunos pensaron que también que Jesús pues era un maestro, y muchas religiones hasta el día de hoy sí creen en Jesús, que Jesús existió, pero que es como otro profeta. Por ejemplo, los musulmanes. Si tú les hablas de Jesús, ellos lo llaman Isis. Y entonces, pues sí, él existió, fue uno de los profetas, pero luego vino Mahoma, otro de los profetas más importante que Jesús, pero pues Dios es Alá nada más, ¿verdad? Y no puede ser que Jesús sea Dios también. Entonces ellos no creen en Jesús como Dios, como un profeta, sí. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ellos creen que Jesús fue creado, fue una creación de Dios. Por eso se le llama el Hijo, el unigénito de la creación. Y entonces por esas palabras, más bien en la traducción, porque lo que significa ese versículo es que es el principal en todo y no que fue creado y fue primero creado Jesús y luego todo lo demás. No significa eso, pero hay gente que piensa, como los testigos de Jehová, por ejemplo, los mormones también, que Jesús no es Dios, que Jesús fue un hijo literal de Dios, o sea, creado por Dios. Y Jesús no fue creado. Él no tiene principio ni fin, igual a Dios.
¿verdad? Ese es el punto aquí. Entonces, esa es la controversia aquí. Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, se hace igual a Dios. Por eso los judíos entendieron y procuraban matarle, porque era una ofensa, era una blasfemia decir que tú eras Dios también, ¿verdad? Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Ahora, tú y yo decimos que Dios es nuestro Padre y no por eso somos dioses, ¿verdad? ¿O también te crees Dios? No, tú sí fuiste creado, ¿ok? Mi embrión vieron tus ojos y luego fueron todas las cosas formadas sin que faltara ninguna. Eres un ser creado. A Jesús nadie lo creó, ¿ok? Entonces, él decía, ¿verdad? Que Dios era su Padre haciéndose igual, no debajo, igual a Dios. Y respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, y la palabra clave, igualmente. Igualmente, y eso era de verdad, ardía en sus corazones el coraje de que dijera igualmente, el Hijo igualmente. Entonces, tenían esta controversia ahí cuando, ya leí 19, faltó el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Está hablando de Él haber levantado a ese paralítico. Por ejemplo, en el hospital, vamos a hablar de mi hospital, ¿verdad? Cuando un paciente llega con datos de infarto, dolor en el pecho, intenso, como que tienes un elefante aquí encima, ¿verdad? Opresivo, que se te corre hacia el brazo, náuseas, vómito, sudoración fría, sientes literal que te estás muriendo. Eso es un infarto, por cierto, ¿verdad? Si alguien se siente así, para hablarle a una ambulancia. Llegas al hospital, bendito sea Dios que llegaste al hospital, y entonces, ¿tú quién quieres que te atienda? Venga, voy a abrir. ¿Quién quieres que te atienda de tu infarto? El cardiólogo, ¿no? ¿O quieres el gastro? ¿Quieres un dermatólogo para que te veas bien, ¿no? Mientras estás muriendo. Okay. No sé, tú quieres un cardiólogo. Ahora, ¿cómo sé que la persona que está ahí es cardiólogo? ¿No trae su identificación ahí, su título, su cédula con foto? ¿Cómo sabes que es cardiólogo? Pues lo sabes que él es el cardiólogo por la autoridad que tiene en la sala, por las indicaciones que está dando, por la responsabilidad que está tomando de atenderte a ti que te estás infartando. Yo digo, él es el cardiólogo. Imagínate que la enfermera, sin agraviar a las enfermeras aquí presentes, ¿verdad? Dijeran, no, ponle tal medicamento, vásalo a la sala de hemodinamia, ¿verdad? Y empezar ahí a meter los instrumentos, no, te va a matar. Ella no es la especial, ni siquiera médico es, ¿verdad? Pero aún yo, que estoy en la sala de urgencias, yo no voy a destaparte la arteria. Te voy a tratar de mantener vivo, esa es mi función de urgenciólogo, mantenerte vivo mientras llega el cardiólogo. Y tú sabes que es el cardiólogo porque inmediatamente, y empieza a ver el electro, ¿verdad? Háganle esto, háganle aquello, ¿verdad? Vámonos para acá y te destapa la arteria. ¡Wow! Ese es el cardiólogo, digo yo, por lo que hace. Por eso Jesús dice, créanme por las obras, por lo que hago. Mi Padre trabaja, yo trabajo, mayores obras que estas verás. Yo soy Dios en carne humana. No es cualquier persona la que está ahí. No es cualquier persona la que habla contigo. No es cualquier persona la que murió en la cruz. Y todas las implicaciones que tiene de que Jesús sea Dios en tu vida. Sus enemigos, claro que entendieron esa afirmación, se hacía igual a Dios. Y su obra entonces revela quién es Él, su identidad. Jesús obra como Dios, pues porque es Dios.
Jesús está revelando perfecta unidad con el Padre porque comparte su naturaleza, su voluntad y su obra. Por eso Él es Dios y lo debemos reconocer por quien es Él. Entonces, tenemos un problema en nuestra cabeza con la Trinidad. Yo lo sé, los mayores teólogos de la historia, San Agustín y todos ellos, Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? De los grandes teólogos, y más para acá, Calvino, Lutero, Zwinglio, todos ellos, ¿verdad? Los que saben ahí de la Reforma. Y en la actualidad escuché una vez a John MacArthur decir: si me preguntas de la Trinidad, no sé cómo funciona la Trinidad. Te puedo explicar más o menos, pero vas a tener que esperar para llegar al cielo para entender la Trinidad, Dios en tres personas. Pero cuando abres tu Biblia en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, es muy claro que hay un Dios en tres personas. Un Dios en tres personas. Y son iguales en naturaleza, en voluntad y en obra. ¿Por qué decimos eso tan seguros? Porque Jesús es creador, igual que el Padre. Lo dice Juan 1, lo dice Primera de Juan 1, en otros lugares, pero hoy traje para ti Colosenses. Colosenses 1, 16 y 17. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Porque en Él, y viene hablando de Jesús, en Él fueron ¿qué? Creadas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todas, visibles o invisibles, ya sea que no las puedas ver porque son tan pequeñas como las bacterias, los virus, cosas tan pequeñitas como los átomos, los quarks, no sé, tan pequeñas o espirituales que no podemos ver, los ángeles, ¿verdad? Por ejemplo. Cosas que no puede, todo fue creado por medio de Él. Todas las cosas fueron creadas todas por Él, visibles, invisibles. Y empieza a hablar de cosas espirituales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Por medio de Él, es más, fue creado para Él. Fue creado para Él. Tú fuiste creado para Jesús, para Él. Él es antes que todas las cosas, y aparte, todas las cosas por Él siguen viviendo, subsisten. Pablo afirma aquí que todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, para Cristo. Pertenecen solo a Dios. No hay un profeta que haya hecho esto, no hay un ángel que haya hecho esto, o una criatura que pueda hacer esto. Por eso la obra creadora de Jesús revela su identidad. Él es Dios. Él es Dios. Él está en el origen de todo, porque Él es Dios actuando en la creación. Y en Génesis 1:1 dice: sea la luz. Y fue la luz, ¿verdad? En el principio, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra. Y empieza la creación ahí, ¿verdad? Pero cuando llega al sexto día, dice: voy a hacer al hombre. ¿Así dice tu Biblia? Versículo, sí, el día 6. Hagamos, en plural, y nadie puede quitar eso. Es claro en el original que está en plural. ¿Por qué Dios hablaría en plural? Otra vez, ¿verdad? ¿Pues está loco? ¿O es mentira? ¿O Él es Dios? Él es Dios en tres personas. Hagamos al hombre. Él fue el creador. Pero es creador y también sustentador. No solamente nos creó y se fue. No solamente nos creó y se fue de vacaciones. Como algunos aquí se van de vacaciones, ¿verdad? Dejan su casa sola, ¿veis? La buena de Dios. No, Dios no hizo eso. Dios creó todo lo que ves y lo que no ves. Hizo la creación y luego la sostiene. Sostiene la creación. Él le da vida a todo. Él es el sustentador. Hebreos 1:3
lo dice así. El cual, y otra vez Hebreos viene hablando de Jesús. En otro tiempo, por otros momentos, pues Dios habló de diferentes maneras, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Está hablando de Jesús, y ahí viene el versículo 3 inmediatamente. El cual, ese Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, no es un fantasma. La palabra imagen en el original es ícono, o sea, es algo físico. Y es la misma imagen de su sustancia, es Dios en carne humana. ¿Quién qué hace? Sustenta. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Cómo las sustenta? Con la palabra de su poder. Por eso le dice al paralítico, levántate. Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, está hablando de la cruz, entonces subió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pero no te dejó solo, no te dejó sola. No estás, Jesús está contigo. Jesús está desde el cielo, volcado su corazón hacia ti. Esa es la imagen de este versículo. Hebreos 1:3 afirma que el Hijo no solo creó, sustenta cada día nuestra vida. El universo entero es sostenido por Él. Cada átomo, cada galaxia, cada latido de tu corazón es porque Jesús se acuerda. Y si se olvida de que tu corazón lata, te mueres. Cada latido, cada respiro que haces es Jesús dándote vida. Él es Dios. Por cierto, en la física ahora encontraron la sustancia oscura. ¿Has escuchado? La materia oscura. Nadie sabe qué es, pero sostiene todo el universo unido. No hay forma de explicarlo. Leen los físicos. Pues eso es Dios, ¿verdad? Sustenta las cosas con la palabra. Por eso la palabra de Dios que tú tienes en tu Biblia es tan importante. Este no es un libro cualquiera. Si la palabra de Dios sostiene todo lo que ves y lo que no ves, esta palabra de Dios es más importante todavía. No solamente porque esto que hace sostener la vida en todo el universo es la gracia general, pero tú tienes aquí un libro que solamente es para ti. Es la revelación especial de Dios. La gente allá afuera que nunca ha escuchado de Jesús puede incluso creer en Dios por las maravillas que ve en este mundo. Pero tú, yo, tenemos una revelación especial en este libro. Y tiene poder, tiene poder. Por eso lo compartimos una y otra vez. A veces en la semana me aviento 4 mensajes, 2 mensajes por lo menos cada semana. Les compartimos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que tiene el poder. Yo no tengo poder, tú no tienes poder, la palabra de Dios es la que tiene el poder. Solo Dios puede sostener lo que Dios creó. Por eso la obra sustentadora de Dios revela esa identidad. Nuestra vida puede descansar en esa verdad. Si tú crees que Jesús es Dios, que vino Dios en carne humana a morir por ti, que te ama tanto que dio su vida por ti, Dios dio su vida por ti, muriendo en este mundo como un ser humano, entonces puedes descansar que tu vida está en las manos de Jesús. Nuestra vida puede descansar segura en las manos de Jesús. Él sostiene todas las cosas, incluida tu vida. ¿No es eso maravilloso? No, pues, si mete un gol el América al rato van a gritar horrible, hermanos. Espero que sea solamente porque somos bautistas. Estas verdades te deberían de hacer brincar de gozo. Cuando abres tu Biblia, escuchas la voz del que creó todas las cosas. Eso cambia entonces tu perspectiva acerca de Jesús y de Dios. Cambia cómo lees, cuánto peso le das a su palabra. Cambia
cómo oras, porque te estás acercando a Jesús que creó todas las cosas, que sustenta tu vida. Cambia tus decisiones, quita tus temores, te hace pasar por las pruebas, vence todo lo que no te deja avanzar, le enseña a tu alma a descansar, porque crees que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios en carne humana. Amén. Amén. Entonces, una vez que reconocemos a Jesús por quien es, por su identidad, como Hijo de Dios, como Dios mismo, entonces entendamos su obra, ¿verdad? Porque Él, si Él es Dios, ese es el problema de los ateos ahora. Si Él es Dios y reconoces que Él es Dios, porque no hay otra explicación, porque te mostramos las evidencias, si tú quieres te puedo mostrar las evidencias, porque nació la fe en ti y ahora crees que Jesús es Dios, que Dios existe, que Él sustenta tu vida, pues ahora tienes otro problema, que Él es Señor. Él es Señor de todo. Si yo pagué mi casa, y la pagamos, ¿verdad? Toda, completa, ya no debemos, ¿no? Si yo pagué mi casa, ¿quién tiene autoridad sobre la casa? Ahora vamos a cambiarle aquí, que llegue Arturo y me diga, no, ¿por qué vas a cambiar la sala? No. ¿Tú pagaste o qué? ¿Verdad? Pero quien es dueño del lugar tiene autoridad, ¿sí o no? Si me dices que no, ahorita me meto a tu casa y yo tengo autoridad sobre tu casa. No te va a gustar, ¿verdad? Que yo ande en el refrigerador ahí haciéndome un sándwich. No nos queda otra que obedecer a quien tiene la autoridad. ¿Ok? Entonces, obedécele por su autoridad. Este es el punto crítico y aquí el clímax de la situación entre Jesús y los judíos, ¿verdad? Y Jesús sigue diciendo, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos, eso requiere autoridad y poder. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. A los que quiere nada más. A los que quiere les da vida. A los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga. Es más, Dios ya le dio todo el juicio al Hijo. Y vas a ser juzgado ahora delante de Jesús. Todo el juicio dio al Hijo. Nosotros como cristianos vamos a ir a un juicio que se llama el juicio de el tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces vas a ser juzgado ahí por lo que hiciste con tu cristianismo. ¿Qué hiciste? ¿Obedeciste la palabra? ¿Creciste en conocimiento? ¿Querías carne y no leche? ¿Pasaste ya tanto tiempo en la iglesia que debieras ser ya maestro? ¿Estás sirviendo a Cristo en tu iglesia local? ¿Qué estás haciendo con tu cristianismo? ¿Compartiste con otros? ¿Qué estás haciendo? Bueno, van a pasar por fuego, dice ahí, las pruebas. Esta gente que anda pidiendo el fuego de Dios y no sé qué, ¿verdad? Necesitas leer con cuidado tu Biblia, ¿verdad? Y citan el versículo, también lo escuché esta semana a otro pastor con miles de gentes en su iglesia. Y les dijo, ¿verdad? Este es el fuego del Espíritu, hermanos. Yo tengo experiencias con el Espíritu Santo, me visita a mí en mi casa. Así, ¿verdad? Pobres de ustedes que el Espíritu Santo no. Pero a mí el Espíritu Santo me visita y viene con fuego, hermanos, porque ahí dice que Él nos iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Problema de no leer completa la Biblia, porque en los siguientes versículos habla de juicio. Habla de juicio. Él tiene autoridad sobre nuestra vida, como el doctor que te dije, ¿verdad? El cardiólogo. Él ahora tiene autoridad sobre toda la sala de urgencias. Aunque yo sea el jefe de urgencias, llegó el cardiólogo, lo que diga el cardiólogo vamos a hacer todos. Y no puedo ir en contra, ni podemos ir en contra uno de otro, ni nada. Nos apoyamos y colaboramos. Y las enfermeras, aquí ahora sí, hay varias enfermeras, le tienen que obedecer al cardiólogo.
porque Él tiene la autoridad, por quien es. ¿Me estoy explicando? Ok, espero que nunca te dé un infarto para que veas esto en la realidad. Amén. ¿Verdad? Pero Jesús tiene autoridad, entonces Él da vida, ejecuta el juicio final, porque los que no son cristianos también van a ir a parar a un juicio. Y le repito otra vez, no hay una balanza. Es, pecaste, la muerte. La segunda muerte, dice Apocalipsis. Moriste aquí, llegas al juicio, pecaste, nadie murió por ti, a pagar por sus pecados. La muerte eterna. No es un ratito, no es una calentadita, no es el purgatorio, eso no existe en la Biblia. Vas y pagas por la eternidad en el infierno. Y Jesús también ejecutará ese juicio. Entonces, Jesús da vida como el Padre da vida, porque solo Dios puede decir, yo hago morir, yo hago vivir. Eso también te debe dar paz, hermanos. A veces, pues sí, entiendo el dolor, hemos estado ahí cuando un familiar fallece, entiendo completamente el dolor de perder un padre, también lo he perdido. Duele, se extraña, pero cuando la gente muere en Cristo Jesús, yo puedo tener paz porque yo sé en las manos de quién está la vida y la muerte. Yo sé en quién está. Deuteronomio 32, 39, ahí lo dice clarito tu Biblia. Vean ahora que yo, está hablando Dios, yo soy, no hay dioses conmigo, por cierto, no hay dioses conmigo que hagan el milagrito, no hay nadie más, estoy yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es nuestro Dios. Él tiene toda la autoridad. ¿Y tú le vas a decir qué haces? No, Dios, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, Dios? No, a ver, explícame. ¿A Dios le vas a hablar así? Nadie le dice qué haces a Dios, ¿verdad? Él da vida, Él es juez. Dios juzgará al mundo con justicia, dice la Biblia. Hechos 17, 30 y 31 dice, pero Dios está explicando aquí, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, donde no sabías nada de Dios, te lo pasa por alto, ahora manda, es una orden, ahora manda a todos los hombres, o sea, a la humanidad, hombres y mujeres, a todos los hombres, en todo lugar. Por eso tenemos un mapamundi ahí, ¿verdad? En todo lugar, ¿qué? Que se arrepientan. No es no que hagas una oración, no que quieras la vida eterna, que se arrepientan. Y lo predicaron todos, hermanos. El mismo Juan el Bautista, Jesús iniciando su ministerio, los apóstoles en Hechos, todo el mensaje era arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. En todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día. Tú no quieres llegar a ese día, hermano. Ese día va a ser un día de juicio, no de gracia. Ahorita es la gracia. Por gracia somos salvos o salvados. Pero va a llegar un día, está establecido ya, tiene fecha ahí. Hay un día, no es que nadie la sabe la fecha. Hay un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó. Está hablando de Jesús. Aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Está hablando de Jesús o no? Y en ese último día está establecido que Jesús juzgue al mundo con justicia. Y será juez. Un juez justo, ¿ok? Si Él tiene autoridad para dar vida, para juzgar, pues tiene autoridad entonces sobre mi vida y sobre mi día a día aquí. Él tiene autoridad sobre mis decisiones, sobre mis palabras, sobre mis prioridades, sobre mis deseos, sobre mis caminos.
Ayer enseñamos a los jóvenes cómo tomar buenas decisiones bíblicamente. 7 pasos para tomar buenas decisiones. Yo quisiera que todo el mundo tuviera ese estudio. Que lo va a pasar a Robert porque se lo dé a los adultos. Porque no podemos tomar decisiones por impulsos, por emociones, por lo que te gusta. Todo tiene que estar bajo el señorío de Cristo. ¿De acuerdo? Cuando cantamos, ¿verdad?, su nombre, pero nos reservamos parte de nuestra vida para nosotros, ¿verdad? Estábamos cantando ahorita, ¿verdad? A ti la gloria, Señor. No, hombre, a ti toda la gloria, ¿verdad? Tú manejas nuestra vida, ¿verdad? Y todo, o sea, no, hombre, otra cosa ahí, pero se acaba la canción y hay áreas en tu vida que tú estás manejando. Entonces, ¿es Jesús tu Señor o no? Cuando tratamos a Jesús como alguien que dice cosas, alguien que da su opinión, bueno, eso es lo que dice Jesús, ¿verdad? Pero yo pienso así. Que te da opciones. Si piensas en Jesús como alguien que te da opciones, ¿verdad? Para que tú elijas. No has entendido el primer punto, quién es Él, ¿verdad? Ni el segundo, que Él tiene autoridad sobre tu vida. Y por eso nuestra vida está como está muchas veces, hermanos. Nuestra vida está como está muchas veces por eso. No sabemos quién es Jesús, ni le honramos por lo que Él es. Si Jesús entonces tiene autoridad sobre mi vida, también debe tener autoridad sobre mí cada día. Esa es la enseñanza aquí. Y mi deseo, hermanos, amigos, todos aquí, es que tú interiorices esto. Y seas honesto, honesta contigo. Yo hice este ejercicio conmigo cuando estaba preparando el mensaje. Y yo necesito resolver tantas cosas en mi vida también. Pero si predicamos aquí que Jesús es Dios y que Él tiene autoridad, no es solamente para que cumpla mis deseos, para que yo descanse, también para obedecerle. O sea, estar bajo la gracia no quita que no tengas que obedecer a Dios. Lo único que hace la gracia, que no es poca cosa, es meterte al cielo, que tú no lo mereces. Pero de ahí en fuera, si me amas, ¿qué dijo Jesús? Si me amas, necesitamos leer la Biblia o no quieren decir. Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Qué extraña petición, ¿verdad? No, pues es que es quien te lo está diciendo. Jesús es Dios. Entonces, quien tiene autoridad para dar vida, para juzgar a toda la humanidad, debe recibir el honor que se merece, el honor que le pertenece. Y ese es mi último punto aquí. Debemos adorarle entonces, no queda de otra. No hay otra opción en nuestra vida más que adorarle. Más que adorarle. Lo dice así en el último versículo 23. Entonces, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y esas son palabras que Jesús dijo, que Juan escuchó y las escribió para ti. Esa es la conclusión de este pasaje y la confrontación con los judíos. ¿Ustedes quieren honrar las reglas? ¿Quieren honrar el orden? ¿Quieren honrar? ¿Qué quieren honrar? ¿La iglesia? Cuando a quien le debemos honra es a Jesús. Y te pones tan mal por las reglas, por las cosas que pasan y no sé qué. Honra a Jesús con tu vida. Arreglaríamos tantos problemas en nuestra vida si decidiéramos por un día honrar a Jesús. Les dije ayer a los jóvenes, el 90% yo creo de tus decisiones ya debieran estar tomadas si sigues la palabra de Dios,
si obedeces la palabra de Dios y honras a Dios y a Jesús por quienes. No tendrías que estar preguntando, no tendrías que tener dudas de qué hacer y qué no hacer. Y aún dijimos en la última parte de ese estudio, si tienes dudas, puedes pedir sabiduría y te la va a dar, dice Santiago. Sabiduría de lo alto, para tomar las pocas decisiones que no están escritas en la Biblia. Isaías vio la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? En cuanto dice, en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías 6, vi yo al Señor. O sea, tiene una experiencia espiritual. Y dice, vi yo al Señor sentado en su trono. Dice que sus vestidos, ¿verdad? Sus faldas llenaban el templo. Y había unos serafines ahí que cantaban, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, grande es su nombre. Dice que lo repetían y lo repetían. Dice, y yo vi eso y dije, ¡ay de mí! Que soy muerto. Porque siendo un hombre pecador y de labios inmundos, he visto al Señor, y cayó postrado ahí. ¿Quién es ese Señor que vio Isaías? ¿Quién es ese Señor que vio Isaías? No lo traigo aquí, lo traigo aquí anotado. Te lo voy a decir y lo voy a leer porque es impactante, hermanos. Juan 12 lo vamos a estudiar más adelante, pero Juan 12, versículo 41, dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan hizo, estoy en Juan 10, Juan 12, 41, desde el 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y va a hablar de Isaías 6, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Eso es Isaías 6:10, está citando Isaías. Versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿De quién está hablando? Estas cosas habló Jesús. ¿A quién vio Isaías? A Jesús, hermanos. Según la misma Biblia. Jesús vio a Isaías sentado ahí en su trono. A Isaías, Isaías vio a Jesús sentado en su trono. En Juan 12 lo confirma ahí. Concluye que el Hijo entonces debe recibir todo el honor, toda la honra. Nadie puede honrar verdaderamente a Dios si ignora a Jesús. Entonces, debe ser exaltado como el Padre. Ahora, debe ser exaltado como el Padre por nosotros, porque todo el resto de la creación le adora. Mira, Jesús le dice un día, calla a estos, ¿verdad? Porque está entrando ahí a Jerusalén y todos están gritando, ¿verdad? Hosana al Altísimo, ¿verdad? Al que viene y todo. Y están grita y grita y dice, cállalos. Y le dice, mira, si ellos callaran, las piedras clamarían. Toda la creación adora al Señor. ¿Has leído ese salmo? Todo lo que respira alaba a Dios, menos nosotros. La creación cuenta la gloria de Dios. ¿Has leído eso también? Los ángeles se postran ante Él. Los ancianos allá en el cielo tiran sus coronas delante de Él. ¿Por qué nosotros no? Debe ser exaltado como el Padre. Y Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios, hablando de Jesús, también le exaltó. ¿Hasta dónde? A lo más alto, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él tiene todo el poder y toda la autoridad, más que el hombre más poderoso de este mundo. ¿Quién será? ¿Quién será el hombre más poderoso de este mundo? Tal vez sea Trump. El Señor no está en la presidencia por dinero, como sería aquí en México, porque tiene todo el dinero del mundo, ¿verdad?
Tiene todo el poder en las finanzas y en las empresas. Él dice algo y la bolsa se cae. Y ahora le dieron el poder del ejército más poderoso del mundo, que a través de un congreso y además, pues todos son sus amigos, ¿verdad? Y dice algo y ahorita ya dijo, me voy a meter a Cuba, nada más termino con Irán y me meto a Cuba. Bueno, hay un hombre todavía más poderoso que él y que está a tu favor, que es Jesús. Ese es su nombre. Él es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, incluida la de Trump. Toda rodilla se va a doblar, de los que están en los cielos, esos son los ángeles, de los que están en la tierra, toda la humanidad, y debajo de la tierra, hablando de los espíritus malignos, ¿verdad? Se van a postrar en sus rodillas y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Él es exaltado. Juan, el mismo Juan que escribe el Evangelio de Juan, escribe Apocalipsis, hermanos. Dios le permitió esta parte. E ir al cielo y ver en el futuro la gloria y la honra y el poder que se le entregan a Jesús. Él lo vio en una experiencia espiritual, donde es adorado como el Padre. ¿Quieres verlo? Apocalipsis 5, vamos a terminar con eso. Apocalipsis 5, 12 y 13. Tú puedes leer todo ahí, Apocalipsis, en la adoración de Apocalipsis desde el 5 hasta el 7, hasta el 9, en el 11 todavía. Pero dice que había una gran multitud ahí que decían a gran voz, el Cordero. ¿Quién era el Cordero? ¿No dijo Juan el Bautista? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién señaló? A Jesús. Y ahora el Cordero está allá en el cielo y dice, el Cordero que fue inmolado, o sea, sacrificado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese es el Cordero que debes de recibir toda nuestra adoración. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, dice Juan, yo les oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, el Padre y el Hijo, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Honrar a Jesús significa darle el primer lugar en nuestras vidas. No necesitas llegar hasta allá. Dios lo exige de nosotros hoy. Esto, hermanos, si es una realidad y va a ser una realidad para nosotros, nos debe llevar, primero y antes que nada, a obedecer su palabra. Segundo, a orar. A orar. Tú te puedes acercar sin impedimentos, para que te acerques sin impedimentos. ¿Cuándo tú vas a tener una audiencia con Donald Trump? Pero a Jesús, cierras la puerta de tu cuarto, oras a Él y Él está ahí. La oración debe cambiar. Tu manera en que estudias la palabra de Dios debe cambiar. Tu comodidad debe quitarse, tu reputación y deseos pasan a segundo término. La adoración verdadera comienza cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor. Ahí de hecho va a empezar tu vida cristiana, por cierto. Si Jesús recibe el mismo honor que el Padre en el cielo, ¿tú crees que aquí no? ¿Cómo era la oración del Padre nuestro? Que se haga tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Pues en el cielo sucede esto, hermanos, pero es responsabilidad de nosotros adorarle aquí en la tierra. ¿Claro? Quien ve la majestad del Hijo entonces y no le adora, nunca ha visto realmente al Padre. No sabe quién es Dios.
Volvamos entonces a la pregunta inicial. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora, una vez explicado todo esto, aplicado a tu vida, ¿quién es Jesús para ti? ¿Realmente? Este pasaje entonces nos deja sin terreno neutral, dijimos. Cada persona aquí está haciendo algo con esta verdad el día de hoy. O lo toma o lo deja. ¿Lo honra o no le honra? ¿Te rindes a Él o resistes su autoridad? ¿Descansas en Dios o descansas en tu propia sabiduría? ¿Te rindes a Él como el dueño de tu vida o eres tú el dueño de tu vida? Necesitamos honrar a Dios y se honra obedeciéndole, rindiendo nuestra vida a Él y adorándole, reconociéndole por su identidad, obedeciéndole por su autoridad y dándole adoración por su majestad. Amén. Así es. La vida que honra al Padre se inclina ante el Hijo. La fe verdadera responde: Jesús, tú eres Dios, tú eres Señor, y toda mi vida existe para honrarte.